Es un placer estar de nuevo con ustedes. Les doy la bienvenida a esta sesión de Aprende en Casa. Les recuerdo continuar con las medidas de higiene y salud, lavándose las manos frecuentemente y alimentándose sanamente. Eviten salir de casa salvo que sea muy necesario. No olviden usar de manera correcta su cubrebocas. Recuerden que deben tapar nariz y boca. Respeten la sana distancia, la salud es lo primero. Les recomendamos seguir haciendo ejercicio en casa. Si pueden realizarlo en familia, mejor. Asimismo, podrán realizar sus actividades físicas durante las sesiones de Aprende en Casa o cuando lo deseen. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta sesión de Lengua Materna. 1. Soy la maestra Irene Mendoza Montoya. Nuestra sesión lleva por título ¿Es la ignorancia la que discrimina? Uy, qué bueno, maestra, que vamos a hablar sobre eso, porque justo acabo de leer una noticia que me indignó y quisiera que platicáramos un poco al respecto. Claro que sí, pero primero permíteme comentarles a las y los alumnos que nos ven que el aprendizaje esperado de estas sesiones investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México, el cual tiene como propósito reflexionar sobre la preservación de las lenguas y la eliminación de discriminación lingüística. Y para que tengan todo listo antes de comenzar, ¿me ayudas, Enrique, a recordarles a las y los alumnos los materiales que vamos a utilizar? Sí, profesora. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro y revisar sus apuntes. Ahora sí, cuéntame la noticia que leíste. ¿Sobre qué hecho fue? Pues el otro día esperaba pasar a consulta médica y para entretenerme me puse a hojear un periódico. Me llamó la atención una noticia que tenía como titular encarcelado por no hablar español. Resulta que un señor hablante de chocholteco, en Oaxaca, por una venganza fue acusado de robo de ganado. Cuando lo llevaron ante las autoridades, no había un traductor que ayudara al señor a entender de qué se le acusaba ni de que se defendiera, por lo que fue declarado culpable. ¡Qué injusticia! Cumplir una condena sin que le haya dado la oportunidad de defenderse. Es lamentable que en nuestro país sucedan ese tipo de injusticias. Maestra, después de todo lo que hemos aprendido en este espacio, me parece que eso es discriminación. ¿Estoy en lo correcto? Así es. A eso se le llama discriminación lingüística, pues tiene que ver con negar derechos por la lengua que una persona habla. Nuestro país se reconoce como una nación plurilingüe y esta condición es protegida y promovida por nuestras leyes, como la Constitución Política o instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, o la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, en la práctica, aún hay mucho camino por recorrer. Entonces, ¿de qué manera podemos contribuir a erradicar la discriminación lingüística? Ese es el propósito de nuestra sesión, crear conciencia entre todos, porque justo como lo indica el título de nuestra sesión, es la ignorancia la que discrimina. Empecemos por reconocer que en nuestro país se hablan 68 lenguas originarias como el náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, el mixteco, además del español. ¿Cuál de estas lenguas consideran que es la que se debe aprender y usar en México? Maestra, pues si somos un país plurilingüe, la respuesta sería todas. Así es. Claro, no todas al mismo tiempo. Eso sería imposible. Pero pensar que el español es la lengua que todos deben aprender a usar en México puede fomentar la discriminación. Piensa, ¿por qué una persona que hable, por ejemplo, tarasco, tendría que dejar de usar su lengua materna en aras de aprender y usar el español? No. Más bien conservaría su lengua materna y aprendería además español. Muy bien. De esta manera se reconoce y promueve la diversidad lingüística. De acuerdo con la UNESCO, entre el 43% y 50% de las 6,000 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de desaparición. De estas, la mayoría son lenguas indígenas. En México están en peligro 64 variantes. Los lingüistas de la organización Living Tongues Institute for Endangered Language afirman que cada 2 semanas desaparece una lengua, un ritmo de extinción más rápido que el de las especies. Enrique, ¿te parece si nos lees la información que traemos? Claro, las y los invito a que tomen nota de lo que consideren importante.
México es uno de los 10 países con mayor diversidad lingüística del mundo. En nuestro país existen 11 familias lingüísticas a las que pertenecen 68 lenguas, de las que se derivan 364 variantes. A pesar de esta diversidad y de acuerdo con el Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro de la UNESCO, muchas de las variantes lingüísticas están en peligro de extinción. 21 variantes lingüísticas están en peligro crítico de extinción, ya que los hablantes más jóvenes son los abuelos y solo la hablan parcialmente. 32 están en peligro grave de extinción porque la hablan los abuelos y aunque la generación de los padres puede entenderla, no la hablan entre ellos ni con los niños. 38 están en peligro porque los niños ya no las aprenden como lengua materna en casa. 52 son vulnerables porque, aunque la mayoría de los niños las hablan, están restringidas a determinados ámbitos, como por ejemplo el hogar. El tema del Día Internacional de la Lengua Materna 2021 fue fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad, el cual reconoce a las lenguas y el multilingüismo para fomentar la inclusión y que los objetivos de desarrollo sostenible se centran en no dejar a nadie atrás. La UNESCO considera que la educación basada en la primera lengua o la lengua materna debe empezar desde los primeros años de escolaridad. Cuando se habla de diversidad cultural, es inevitable hablar de la discriminación lingüística, pues es bien sabido, por los datos que aporta la CONAPRED, el INEGI e incluso la UNESCO, que es un alto porcentaje de personas indígenas las que han sufrido discriminación por hablar su lengua materna. Profesora, entonces, ¿qué es la discriminación? Para resolver tu pregunta, volvamos a la noticia que nos contaste al inicio. ¿El señor tuvo acceso a un juicio justo? ¿O se le negó ese derecho por no hablar español? Se le negó el derecho, profesora. Entonces, se entiende por discriminación a la privación de derechos, ya sea por una pertenencia supuesta o real a cierto grupo. Por ende, el lenguaje puede ser discriminatorio o se puede utilizar para discriminar de varias formas. De acuerdo con un documento de la CONAPRED, abundan en nuestra lengua y en las de otros países términos que se emplean con connotaciones racistas, sexistas, clasistas o nacionalistas. Otros tienen el poder para estereotipar a diversos grupos. Pues después de haber leído la noticia que les conté, me puse a buscar más información al respecto y encontré una nota de la CONAPRED respecto a la discriminación. Si me lo permiten, les leeré solo un fragmento. Dejan de hablar lengua indígena por discriminación, Tijuana, 20 de marzo 2013. Aunque hay avances para evitar la discriminación a integrantes de los grupos étnicos, el fenómeno aún se presenta en la entidad y uno de los signos para descubrirlo es el olvido de la lengua por motivos laborales. El jefe de la Unidad Regional Tijuana de Culturas Populares, Armando Estrada Lázaro, aseguró que ser indígena es sinónimo de ser pobre, y nadie quiere ser pobre. Puedes sentir el tono despectivo de algunos jóvenes hacia estos grupos. Refirió que aún se siente el desprecio por parte de algunas personas hacia quienes salen de sus comunidades en busca de mejores expectativas, algunas de las cuales lamentablemente viven de la caridad pública. Te topas en la línea fronteriza a personas de Oaxaca o Chiapas y cuando se nos acercan sacamos de nuestro bolsillo las monedas más pequeñas y se las damos, para luego hacerlos a un lado y proseguir nuestro camino, indicó. Las y los reto a que en casa reflexionen cómo podrían contribuir a eliminar la discriminación y de qué manera se puede solucionar. A través del tiempo, las personas se acostumbran a nombrar las cosas desde su entorno, de manera que se va integrando al lenguaje, prejuicios y atribuciones despectivas. Es necesario tener conocimiento que permita comprender la estructura de la sociedad, de qué manera nos regimos y actuamos en ella. En México, es muy común referirse con términos despectivos a las personas que se consideran de recursos bajos o por vestir y hablar otra lengua. Se menosprecia a la persona sin conocerla y valorar el enriquecimiento cultural. La falta de conocimiento respecto a una lengua fomenta discriminación. Profesora, justo encontré un poema que hace alusión a lo que estamos hablando. Es de Miguel León Portilla en homenaje a Carlos de Montemayor y lleva por nombre Cuando muere una lengua. ¡Qué bueno! ¿Podrías leernos, por favor? Por supuesto. En casa pueden buscar el poema traducido en su lengua náhuatl.
Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación, de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Ay. Cuando muere una lengua se acaba una historia, una cultura, el conocimiento, la pertenencia de quienes estuvieron antes que nosotros. La base de una lengua que no solo sirvió para comunicar, aprender, sino transmitir sabiduría. Por ello es importante analizar cómo erradicar la discriminación lingüística. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe toda conducta discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales y la igualdad real de las oportunidades. Considero que es fundamental que las y los niños sean educados con inclusión, que sepan la importancia de valorar nuestras lenguas. Si esto se llevara a cabo, tal vez se apreciaría y se tendría la intención de aprender para preservar toda nuestra historia y las raíces de cada uno. Para la UNESCO es importante la enseñanza de la lengua materna en la educación, pues considera que a medida que numerosas lenguas desaparecen, la diversidad lingüística está cada vez más amenazada. El 40% de los habitantes del planeta no tiene acceso a una enseñanza en la lengua que hablan o comprenden. Para la CONAPRED, clasificar el lenguaje discriminatorio se da en 3 casos. Inciso A, la discriminación léxica debida a la elección de ciertos términos. Inciso B, la discriminación sintáctica basada en la forma en que construimos ciertas oraciones. Y, inciso C, la discriminación retórica por el empleo de diversas estrategias para persuadir de manera indirecta sobre la inferioridad de ciertos grupos. Enrique, ¿qué te parece si nos ayudas a enumerar algunas recomendaciones para evitar la discriminación en la diversidad lingüística? Enseñar a pensar, actuar y sentir de manera inclusiva. Enseñar que existe una diversidad, todos somos diferentes. Informarse, crear conciencia. Evitar crear comentarios y acciones que promuevan comportamientos discriminatorios. Denuncia. Verifica si en la escuela o en tu comunidad se habla sobre la discriminación y cómo prevenirla. Si desde temprana edad enseñamos a las niñas y niños a ser inclusivos, será fácil aceptar la diversidad. Si nos informamos, es más fácil apreciar el valor de las lenguas. Dejamos de fomentar la discriminación cuando callamos a alguien o enseñamos que hay palabras que sirven para ofender. Por eso es importante que nuestra comunidad escolar y nuestro entorno se forme una conciencia para erradicar la ignorancia. Profesora, ahora que sabemos toda esta información acerca de la discriminación, es necesario hablar acerca de la ignorancia. La ignorancia es la falta de conocimientos en particular o de cultura en general. La persona que ignora algo no lo conoce o no lo comprende. La ignorancia, por lo tanto, puede considerarse en sentido absoluto a la persona o el grupo social que carece de formación. Ya entiendo. Entonces, si ignoramos nuestras lenguas, es más fácil discriminarlas solo porque no las comprendemos. Es correcto. Por lo general, la escuela es el primer lugar donde se practica la discriminación, debido a que muchas veces llegan compañeros de otros estados y son excluidos lingüísticamente y socialmente. Necesitamos aprender a valorar, promover y preservar la diversidad de lenguas. Así es, por ello es importante promover el reconocimiento, la valoración lingüística y el conocimiento de las lenguas. Cuando se habla de derechos lingüísticos, se habla de los derechos humanos.
pues las lenguas indígenas tienen usos sociales e institucionales donde se involucra la salud, la educación, la cultura y la justicia. Retomando lo que decía maestra, considero que si un docente habla una lengua y permite que los alumnos la practiquen, sería más fácil que los hablantes la practicaran. Lo mismo pasaría con los medios de comunicación si fomentaran más estas prácticas. Así es importante abrir espacios en la sociedad para la convivencia de lenguas. Profesora, antes de que iniciara la pandemia, fui a un concierto de rock y se presentaron bandas cantando en tzotzil, maya, mije. Me gustó mucho su propuesta e incluso ya descargué algunas de sus canciones. También hay chicos y chicas haciendo contenido para videos en sus lenguas maternas, los cuales tienen ya bastantes seguidores. Confieso que soy uno de ellos. Esto me ha inspirado a conocer, a investigar, a preguntar sobre las lenguas originarias. Muy bien, si te das cuenta, son estos espacios los que hay que promover. Esta es una tarea conjunta y de mutuo acercamiento. Otro ejemplo, el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, difundió una convocatoria para un concurso de ediciones de cómics en lenguas indígenas. Desde siempre el INALI ha buscado impulsar y valorar las riquezas de la lengua indígena. Por ejemplo, en el 2015 realizó un taller sobre el impulso y la valoración en compañía con la CDI, Comisión de los Derechos Indígenas, con el objetivo de ampliar el uso, valoración y fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales en los servicios que proporcionan a la población escolar las Casas del Niño Indígena, CNI, en los estados de Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, inauguraron el taller de reflexión, análisis y definición de acciones para el fortalecimiento de las lenguas indígenas en la CNI. Con esto, se busca ampliar y valorar la diversidad. Sin embargo, ¿qué les parece si reflexionamos sobre cómo preservar las lenguas indígenas? Ahora bien, podríamos ayudarles a enlistar algunas actividades que les puedan servir para fomentar el respeto de la diversidad lingüística. Número 1. Con la elaboración de carteles pueden usar cartulinas, hojas de colores, imágenes, crayones, plumones para realizar carteles informativos. Número 2. Trípticos donde coloquen información sobre la diversidad lingüística. Número 3. Pueden usar las redes sociales para difundir el uso de las lenguas indígenas y la importancia de su uso en nuestro país. 4. Fomentar en el aula y fuera de este el uso y práctica de las lenguas. 5. Investigar las propuestas que hay en lenguas originales como la música. 6. Amplificar las voces de quienes han sufrido las consecuencias de estos actos. 7. Crear conciencia en los medios de comunicación. Esperamos que con lo visto en esta sesión puedan comprender la importancia de reconocer, promover y preservar la diversidad lingüística y sobre todo comprender que la discriminación lingüística es un problema que nos atañe a todos y perjudica gravemente nuestra cultura y patrimonio social. Las y los invito a ver el siguiente video a modo de conclusión. Adelante. La cuatro sella canante, la vista la sella la tijina, la cuatro y la gelatuchui, canaco la cuatro basa, secunda y la canaco cañama. Dimeri chula shani, cucuenda la cuatro nicha, cucuenda la cuatro bajo, de cuta chasegemi, tatani kunamitini. Ichari kershin niri con chave, soa chatushi, ani kershin niri chave, soa ni lugar de naje, ani da, ani sasine, ani kuna, soa canien, soa. El man que liat siuyet que chao trinja siuyedro de piayet y cuando el man que más liet que chao siuy y la me talleres de siuy para que tachao chiuy lo y liat y que dedo cuando we teso ne mata ta shtu na utamani bati porque karkhebe api na karkhet una tanto mo neto chato wa mo kastu api na tanto mani teso khabi chatu na utamani bati pues tan de llamado como el de ore
tan đỡ mà nông đi ớt nó ra còn ở điều đỡ khơi và tung đỡ đỡ ghe về đỡ để bắt nhỏ đó nông đi ớt đi tụt tiêu rồi Ishia cosa ay me hakma ya tisho mahneta ise las taiki asnesle ay me hakma porque topa te hakinwa tepera ay masnesi ay masnan kolga ay masnan kokola la guay por eso ay pica esta tipan cosa ay me hakma esta las taiki naitilo mala que na pelo koyaku Ishets ay pica tipan cosa esta las taiki li más para que hi katen lem la hiu lem la lo let se va namati chau rekan re se ura vadio esta reshiket la pura más li para kau opin sa em haya kan mam chapai pit mam chapai wat hoyi bit mam karamas kwayao gum chapai am para chawak rawas ushit chawak yao mo chapai yebin mam lobot musika. El aprendizaje esperado que abordamos en esta sesión fue investigar sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México para poder hablar sobre la discriminación lingüística y cómo contribuir a erradicarla. Pueden revisar su libro de texto para ampliar la información. Si lo prefieren, pueden investigar en bibliotecas virtuales o públicas y por Internet información sobre las lenguas originarias en México y su importancia en la sociedad. Compartan información sobre la discriminación y cómo prevenirla para dejar de usar palabras despectivas. Verifiquen qué instituciones u organizaciones apoyan a las comunidades indígenas y preservan las lenguas. Apóyense con su comunidad para poder realizar campañas que favorezcan el uso de las lenguas indígenas. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 1 en la que hemos compartido el tema acerca de reflexionar sobre la preservación y eliminación de discriminación lingüística. Mi nombre es Iraí Mendoza Montoya y fue un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. También le agradezco a Enrique por su apoyo y aportaciones. El gusto fue mío, profesora. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Maestra, qué interesante. La verdad, sí. Que ya nos vamos. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.